Archivo General de Simancas, provincia de Valladolid. Este organismo, patrimonio de la UNESCO desde 2017 y fundado en 1540 por Carlos I, guarda multitud de legajos que dan luz a la historia vallisoletana de siglos atrás. Entre ellos llama la atención un hecho acontecido alrededor del 6 de noviembre de 1521. Ese día se cuenta que don Juan de Vivero, miembro de una importante familia de la época, regresaba de Medina del Campo hacia Olmedo a través del Camino Real junto a su mayordomo, Luis de Herrera, pero nunca finalizó su camino. Un olmedano de nombre Miguel Ruiz lo acechaba junto a otros 3 hombres armados. Miguel Ruiz y sus hombres redujeron a don Juan de Vivero y a su mayordomo, y el líder de los asaltantes arremetió contra don Juan con una lanza, asestándole en el cuerpo y muriendo casi al instante. Los hombres hirieron gravemente a Luis de Herrera, pero le dieron por muerto demasiado pronto. De esta manera la noticia llegó a oídos de doña Beatriz, esposa de don Juan de Vivero, quien ya viuda se querelló repetidamente hasta que al año siguiente se declaró a Miguel Ruiz enemigo legal, de manera que los parientes dentro del 4º grado de don Juan de Vivero tenían poder para herir, lisiar y matar al susodicho sin incurrir en pena alguna. Pero Miguel Ruiz nunca volvió a ser visto. Fray Antonio de Aspa, profesor del monasterio de la Mejorada, fue testigo próximo de los acontecimientos. Gracias a él, en los legajos encontramos alguna información sobre lo que ocurrió en el momento posterior al asesinato de don Juan de Vivero. Los homicidas, al parecer, se refugiaron en el monasterio de la Mejorada, pero la noticia no tardó en llegar a oídos del pueblo, y pronto muchos caballeros de Ávila y de Medina del Campo, amigos y deudos de don Juan de Vivero, terminaron cercando el convento y lo tuvieron sitiado durante 9 días. Los frailes, al ver que la protesta no cesaba y temiendo una invasión al lugar, acordaron entregar al delincuente a la justicia. Sin embargo, Miguel Ruiz consiguió resistirlos y les obligó a volverlos a ocultar. Como la protesta iba en aumento, decidieron los frailes sacar al homicida de allí, vestido con el atuendo propio de ellos y con el rostro desfigurado. Miguel Ruiz caminó alrededor de todos los caballeros que exigían su muerte, y tras caminar esa noche 9 leguas, amaneció en Segovia, donde lo acogió un familiar. Nunca se supo el motivo por el que Miguel Ruiz mató a don Juan de Vivero. Tampoco su paradero tras la escapada del monasterio de la Mejorada. Ni siquiera queda claro si la muerte fue premeditada o no. Pero Valladolid nunca olvidó esta historia. Más bien se convirtió en leyenda. Y como todas las leyendas, esta tuvo su entrada en la literatura. Se conservan actualmente diversas versiones de un baile teatral y un melodrama anónimo de 1606 que tienen como origen el relato de los hechos acontecidos en 1521. Este relato pudo haberse recogido en forma de un romance que hoy se considera perdido. Pero de todas estas recreaciones predomina una seguidilla que ha permanecido hasta el día de hoy. Que de noche lo mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Esta seguidilla llegó a oídos de uno de los dramaturgos más importantes de las letras hispánicas, Lope de Vega, quien elaboraría una obra basada en la figura del caballero de Olmedo. Si bien la raíz de la obra de Lope de Vega está en el asesinato real de don Juan de Vivero, hay que descartar la posibilidad de que el apodado como Fénix tuviera conocimiento del suceso. Como explica José Fernández Montesinos, cuando Lope conoce una tradición por testimonio escrito, sigue escrupulosamente su texto. No cabe duda de que Lope de Vega hubiera tenido mayor rigurosidad histórica a la hora de retratar al caballero de Olmedo, pero, en cambio, la obra resulta completamente original en el tratamiento de los acontecimientos. Pero queda claro que Lope sí sabía de la existencia de una tradición en torno al caballero de Olmedo, ya no solo por las posibles similitudes que encontremos en el baile teatral o en el melodrama anónimo antes mencionado, sino por esos 4 versos de la popular seguidilla que le llevaron a crear esta comedia, o deberíamos llamarla tragedia. Analicemos los actos de la obra. Resalta que los 2 primeros tienen una atmósfera mucho más alegre y cómica que el tercero. En ellos vemos a los enamorados don Alonso y doña Inés, y de cómo, con la ayuda de sus confidentes, Tello y Leonor respectivamente, su amor se va gestando. No podemos olvidarnos tampoco del personaje de Fabia,
quien hace de mediadora entre los amantes. En estos actos predomina el ambiente cómico y los ingeniosos comentarios de Tello cuando percibe el patetismo de don Alonso, o las triquiñuelas de Fabia para ganarse la confianza de doña Inés. Menéndez Pelayo señaló que los dos primeros actos son una deliciosa comedia de costumbres, una intriga de amor algo primaveral y celestinesca. Pero ocurre que el público de la época sabía que nada de esto iba a conducir hacia un final esperanzador. Lope, al titular su obra El Caballero de Olmedo, preparó a su público de la misma manera que el espectador de la antigua Grecia. Estos espectadores solían asistir al teatro clásico con un conocimiento previo de la trama. De la misma manera, cualquier asistente que hubiera visto el cartel publicitando la representación del Caballero de Olmedo, rápidamente le vendría al leer el título la famosa seguidilla. Es por ello que los dos primeros actos no se puede evitar sentir una especie de incomodidad ante el hecho trágico que está por venir. Lope tampoco buscó reservar la tragedia para el tercer acto. Ya desde el principio intuimos quién será el causante del funesto desenlace que nos espera, don Rodrigo, el enamorado de Inés al que los celos le causan una creciente ira hacia don Alonso, quien ha sabido ganarse el cariño de la dama. Lope incluso llega a dejar la discreción de lado una vez que finaliza el primer acto, poniendo en boca de Fabia el siguiente diálogo. Lope recuerda aquí a su público la famosa seguidilla, que más tarde será cantada por un labrador en el tercer acto de la obra, que culmina, finalmente, con la muerte de don Alonso a manos de su rival, don Rodrigo. Es el acontecimiento que dota a la obra de un matiz trágico que ofrece una lectura catártica de la misma. Entonces, ¿estamos ante una casi comedia que al final culmina en tragedia? ¿O lo que viene a ser casi lo mismo? ¿Es El Caballero de Olmedo una tragicomedia? Parece conveniente reiterar que los dos primeros actos, de variante mayoritariamente cómica, no son independientes al tercero. De nuevo citamos a Menéndez Pelayo. Mediante una gradación de escenas cuidadosamente planeada, el tono dominante pasa de cómico a trágico sin que se produzca una ruptura de la unidad de acción. Lope, lejos de construir su obra siguiendo un modelo esquizoide y en el que a una parte cómica le sucede otra trágica, lo que hace es preparar cuidadosa y gradualmente a su audiencia para el sobrecogedor resultado trágico del drama. Así que, si bien el término tragicomedia parece sentar bien a la obra, todo depende de la interpretación del crítico de turno. Por una parte, algunos destacan que los últimos versos, en boca del rey, califiquen la historia como tragedia. Pero otros discrepan sobre el hecho de que el rey, figura de la justicia en este tipo de teatro trágico, como mencionamos en nuestro análisis del alcalde de Zalamea, apenas sea partícipe de los acontecimientos. Además, en varias ediciones, como la de Francisco Rico que hemos manejado para elaborar este análisis, hay un colofón tras el último diálogo que designa a la obra como comedia. Como se ve, hay diferentes interpretaciones de dónde encasillar al Caballero de Olmedo, pero es tan solo uno de los muchos puntos a comentar de la obra. De hecho, todavía no hemos hablado de sus personajes. No hay nada nuevo en los personajes que nos muestra Lope en su obra. Don Alonso es el caballero por excelencia, que respeta el honor de doña Inés, una dama con un decoro apropiado para la época. Tello y Leonor hacen de buenos confidentes, teniendo este primero, además, rasgos del tipo del gracioso. La crítica ha analizado profundamente a este personaje. Su interpretación del enamoramiento de don Alonso, el hecho de que se lleve la mayor parte de versos de la obra o que en su papel llega a transmitir los pensamientos del enamorado, son rasgos que lo configuran como uno de los personajes más interesantes de la obra. Menos aprecio parece haber tenido el personaje de don Rodrigo. Es el caballero que hubiera podido estar en el lugar de don Alonso de haber tenido el favor de doña Inés, pero que, tras 2 años de servidumbre, solo ha recibido indiferencia por parte de la dama. A esto se le suma el hecho de cómo es humillado por don Alonso tras obtener este último beneplácito de don Pedro, padre de Inés, y la admiración del pueblo, tras su exitoso espectáculo en los toros. En don Rodrigo se reúnen una serie de adversidades que le llevan a cometer el terrible acto. Tenemos además a Fabia, la alcahueta de la obra. Queda claro que el personaje bebe mucho de la Celestina, la conocida tragicomedia de Fernando de Rojas. Toda la obra toma cierta inspiración de ella, y Lope lo expone sin vergüenza al parodiarla en boca de Tello.
Con todo, es conveniente aclarar que Fabia no tiene nada que ver con el personaje del que se toma la inspiración, pese a que en un principio ambas efectúen el mismo oficio: servir a los amantes a través de la hechicería a cambio de un beneficio propio. Fabia en este caso solo hace de intermediaria, pues don Alonso y doña Inés ya están enamorados desde antes de que la mujer llegue a interactuar con los dos. Su acción, de hecho, si bien parece ser motivada por su interés propio, no queda duda de que para el tercer acto se encuentra vinculada emocionalmente con el porvenir de los amantes. Su magia, por lo demás, no parece haber sido de necesidad para la unión de don Alonso y doña Inés. Pero no por ello podemos decir que el caballero de Olmedo se encuentre exento del elemento fantástico. Don Rodrigo culpa a la magia de Fabia del desprecio que doña Inés muestra hacia él. Esta es una forma de salvar su amor propio. En el tercer acto menciona además que la mujer es capaz, entre otras cosas, de desplazar una montaña, y una vez llegó a hacer volar a un hombre por el cielo. La cuestión es que nada de esto se nos confirma en la obra. Sí que vemos a Fabia conjurar a los demonios para que el amor se consolide, y conocemos de su intención de sacarle las muelas a un hombre recientemente ahorcado, pues en la época era sabido que las muelas de ahorcado eran material de conjuros para las hechicerías. Pero ya hemos comentado que el amor que se profesan don Alonso y doña Inés no depende de esta magia, al haberse establecido anteriormente al conocimiento de Fabia de este. Pero en el tercer acto aparecen dos personajes que cruzan el límite entre la realidad y lo fantástico. Tenemos en primer lugar a la sombra. Este extraño ser se le aparece a don Alonso mientras parte hacia Olmedo, pues tras su victoria en los toros se disponía a ir a su hogar para que sus padres estuvieran tranquilos por el regreso de su hijo. El caballero exige que se presente, y la sombra solo dice don Alonso. Esto se puede interpretar de dos formas. En primer lugar, que la sombra se haga llamar igual que el caballero, siendo una especie de doppelganger de este. O puede ser también que la sombra esté llamando al caballero, tal vez para avisarle de algo que está por ocurrirle. Más tarde aparece el labrador. Este posee un instrumento y canta la famosa seguidilla que hemos repetido varias veces a lo largo de este análisis: que de noche lo mataron, al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Este labrador, que a don Alonso le impresiona por su carácter y voz tan poco rústico, cuenta que oyó esta canción de boca de Fabia, quien le encomendó la tarea de dársela a conocer a don Alonso para prevenirle de su muerte próxima en el camino entre Medina del Campo y Olmedo. Esta seguidilla don Alonso la atribuye a otro posible caballero que antaño fuese asesinado en el camino que él mismo recorre, pero al final descubrimos que, en efecto, se trataba de una premonición real. ¿Cómo puede Fabia conocer esa seguidilla? Sabemos que su origen se remite al acontecimiento real de 1521, en el que don Juan de Vivero fue asesinado. Fabia no pudo conocer este hecho, de la misma manera que Lope solo sabía que existía una tradición detrás. Entonces, para que estos 4 versos llegaran al conocimiento de Fabia y que supiera la gravedad de lo que cuenta, solo nos queda una posibilidad: la magia. Magia que se posaba en nuestras manos. En efecto, la seguidilla fue el aviso que autor, público e incluso el personaje de Fabia relacionaron con el caballero de Olmedo. Resulta destacable que, en realidad, toda la obra pueda sustentarse en ella. Si la analizamos, descubrimos lo siguiente. El ambiente sombrío del tercer acto toma clara inspiración de este inicio. La noche es el momento para lo misterioso y lo sobrenatural, lo que asociamos rápidamente con la sombra, con el labrador y con Fabia. Destaca que este verbo se encuentra en pretérito indefinido. Heinz Peter destaca cómo la intención de Lope fue llevar a don Alonso del pasado a un tiempo futuro, coincidiendo con la temporalidad de la leyenda. La gala, en referencia a la flor del mismo nombre, junto al sustantivo flor, alude a la gran fama del caballero, dotando al personaje de una cualidad heroica que acentúa todavía más el factor trágico. Medina y Olmedo, además, sirven como paso entre la vida y la muerte. Américo Castro destaca que el mismo nombre Medina, con sonidos claros, representa el símbolo del querer y de la vida, mientras que Olmedo, de vocales más oscuras, se lo relaciona con la llamada del deber y de la muerte. Destaca el hecho, además,
de que mientras Medina del Campo ya era en esa época una localidad comercial y aburguesada, Olmedo siempre fue un señorío hasta tiempos relativamente recientes. Con estos 4 versos vemos cómo Lope confeccionó una obra donde están presentes 2 grandes temas de la literatura universal: el amor y la muerte. El amor es lo que conduce al fatal destino de los 2 amantes. Don Alonso muere a causa de un disparo. Forma cobarde de asesinar teniendo en cuenta su cualidad de caballero. Don Rodrigo, por su parte, es condenado a muerte por el rey. Llámesele a esto tragedia, comedia, tragicomedia, comitragedia o la misma fuerza del sino. Nosotros, por nuestra parte, queremos concluir nuestro análisis de la misma manera que lo hizo el antes mencionado Hendrik Sainz-Peter en un artículo sobre el Caballero de Olmedo. Con esta cita de Federico García Lorca: Lope de Vega, múltiple, llega al paisaje de Shakespeare con su tragedia El Caballero de Olmedo. Y nadie quiso hacerse daño, y nadie quiso hacerse daño. Yo nunca quise hacerte daño. Gracias por visitar nuestro contenido. Demiurgo es un espacio en el que buscamos compartir lo mejor de las letras hispánicas. Te invitamos a seguir visitando nuestro contenido y estar al tanto de próximos trabajos. Para ello puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos a través de nuestras redes sociales y ofrecer tu opinión en la sección de comentarios. Queremos ofrecer nuevo contenido que pueda serviros de entretenimiento, así que no dudéis en compartirnos todas vuestras sugerencias.